Hola a todos, bienvenidos nuevamente al canal. Hoy les traemos un nuevo video, yo soy Patricia. Y yo, Pablo. Y como siempre estaremos hablando de cosas interesantes y misteriosas. Así que comencemos. Adelante. Y como todos saben, estamos en este nuevo proyecto, así que nuestra mecánica es contarle historias interesantes para que puedan hacer sus actividades diarias y escucharnos. Vamos a comenzar hoy con Pablo, quien nos platicará. A ver, Pablo, ¿qué nos vas a platicar el día de hoy? Bueno, les platicaré sobre cierto sujeto que llamó mi atención. Como ustedes sabrán, nosotros tenemos dos pequeñines y a ellos les gusta mucho jugar ciertos juegos en línea con personajes, pues podríamos llamar un tanto tenebrosos, misteriosos y a la vez divertidos. Resulta que nuestro pequeño mayor es fanático de algunos personajes desarrollados por una persona muy interesante. Tal vez la conozcan. Se hace llamar Trevor Henderson. Este sujeto es un ilustrador, es artista y escritor proveniente de Canadá. Tal vez no lo ubiquen por nombre, pero una de sus creaciones, porque no puedo decir que es la más famosa, pero sí una de las más famosas, o tal vez la más popular, es Cartoon Cat. Oh, Cartoon Cat. A los niños les fascina Cartoon Cat. Sí, esa pequeña combinación entre Félix el gato y el ratón de Disney. Pero como tenebroso, ¿no? Pero como tenebroso. Bueno. Seguramente ya han visto algunos de sus trabajos, pero no sabían que eran de él, o tal vez ni siquiera sabían que existía. ¿Sabes? El nombre de él me suena como al que creó los Muppets, pero obviamente no es él. Pero tiene un nombre bastante peculiar. Sí, de hecho, Trevor es un sujeto muy curioso porque pues sus ilustraciones son completamente terroríficas y misteriosas y pues no encajarían, pero ni un poco, con los pequeños y adorables Muppets. Solo si fueran los Muppets del infierno. Solo si fueran los Muppets del infierno, zombies o algo así extraño. Que sería genial, pero bueno. Te acompañan tus pesadillas. Te acompañan tus pesadillas. Hola, soy Elmo. Como aquel sujeto que dice, sé dónde vives. Pero bueno. Pues algo importante a destacar de Trevor Henderson. Si alguien no lo conoce todavía y quisiera conocer su obra, él cuenta con galerías en Instagram y en Twitter, donde tiene más de 500,000 de seguidores. La verdad es una persona muy talentosa y pues diseña todo tipo de seres sobrenaturales y grotescos, ¿no? Desde seres deformes, fantasmas, arañas gigantes con garras, dientes, tentáculos, rostros semi-humanos y cosas así que los ves y realmente si eres una persona miedosa vas a gritarte, la seguro. Algo muy interesante a resaltar de él es que sus creaciones las plasma en fotos reales. Es decir, toma alguna foto real y mediante el Photoshop integra a sus criaturas, dando como resultado composiciones súper interesantes y bastante grotescas. Entonces, eso a mí la verdad me parece bien interesante, ¿no? Como de una foto sencilla puedes llegar a crear una escena de terror. De hecho, que puede hacer gritar a miles. No sé si a ti te gusta el arte de terror. ¿Te gusta crear arte de terror? Bueno, tú sabes que a mí me encanta el terror. No, a todos en la familia. No. Desde el más grande al más pequeño. Distintivo. Cierto. Entonces para es bastante padre, sí. Es Halloween. Es genial cuando podemos pasar un buen rato en la tarde viendo cosas terroríficas o viendo series de terror o cosas relacionadas al terror. Películas de terror. Oye, ¿y Trevor no tiene así como películas o series? Pues mira, solo en videojuegos. Lo que sí tiene, y de hecho es algo que iba a comentar, es escritor, tiene un par de libros y de hecho tiene desarrollado todo un universo con sus personajes. De hecho, sus relatos, sus historias y su universo te pueden llegar a recordar un poco
magnífico Lovecraft. Aunque no son exactamente similares, pero tiene todo universo estructurado y bastante bien planeado con todos sus personajes. Vaya y que un sí dato tiene curioso imaginación. también de él es que la mayoría de sus seguidores y que aprecian su arte son niños. Como los nuestros. Así es, cosa curiosa, ¿no? Porque pues es, bueno, al menos yo lo aprecio ahora en la actualidad con otros amigos y compañeros. Creo que el terror se está haciendo muy popular entre los pequeños, ya no son niños ciertamente miedosos. Creo que ya exploran más esos temas, lo cual considero que es bueno porque son interesantes. Y es que lo que sucede es que ahora hay más acceso a que veas terror. Por ejemplo, cuando nosotros estábamos chicos, no pasaban películas, ¿no? Clásicas en la televisión. Solíamos ver eso. Sí. Chucky. Había muchísimo contenido en películas, obviamente. Uh-huh. Viernes 13. Pero como que esos son un poco más fuertes, ¿no? Bueno, ahora sí, pero igual, pues yo recuerdo que de niño yo las llegué a ver. Y nos protegían más. Ciertamente sí, era más difícil tener acceso a ellas. Y ciertamente el contenido pues estaba más limitado a películas o tal vez a algunas series, pero no era tan fácil poder ver esas series. Como la de Escalofríos o ¿Le temes a la oscuridad? Algunas que no eran, digamos, tan terroríficas, era más fácil verlas, ¿no? En algunos canales de televisión abierta de paga. Cierto. Pero sí, son Uh-huh. Son interesantes, muy interesantes esas series. Y bueno, estuve echando un ojo a sus ilustraciones de Trevor. Uh-huh. ¿Nos vas a compartir algunas? Sí, de hecho pondremos unas en el video, se van a estar mostrando. Uh-huh. Y algo interesante, que bueno, las criaturas son muy, muy raras, ¿no? Pero en particular hubo 3 que me gustaron mucho. De hecho, una también es favorita de nuestros pequeños, el famoso cabeza de sirena. Hasta lo dibujan. Sí, es muy interesante. La cosa de la ventana, bastante tétrica, y la cosa del bosque. Son bastante interesantes las 3. Así que los invito a googlearlas para que las puedan ver. De todas formas, en el video vamos a poner imágenes de estos para que lo vean. Y pues la verdad es que los invito a que exploren un poco sobre este autor. Creo que les gustaría mucho, es muy interesante. Y pues espero que le den un vistazo a este muchacho. Me interesó mucho lo de la cosa de la ventana. ¿Qué será la cosa que hay en la ventana? Es curioso. ¿Sabes? Los nombres de sus criaturas son bien curiosos. Bien ¿Todos son la cosa? Son muy simples, ¿no? No todas son así, pero bueno, estas 2 en particular me dieron a mi curiosidad y me gustaron. Creo entonces, que pues tenemos que dedicar todo un capítulo a hablar sobre las peculiaridades de esas criaturas para que nuestros suscriptores conozcan un poco más sobre ellas. De hecho, sí. Fíjate que de hecho este personaje da para hablar completamente un episodio completo, porque de verdad es un tema muy extenso. Yo lo estoy tratando de mostrar a grandes rasgos para que lo conozcan, ¿no? Pero fíjate que si en un futuro no sería mala idea dedicar un programa completo. Sí, suena interesante. Bueno, pues ahí está mi colaboración. Ahora es tu turno. ¿De qué nos vas a hablar? Pues fíjate que yo estuve investigando muchas cosas, y si bien es cierto hay muchas cosas interesantes en el mundo, ¿sí? Hoy elegí hablarles de algo del pasado que a mí en especial me llamó muchísimo la atención. Ya había leído algo sobre esto en investigaciones previas que hice para otro canal. Ok, cuéntanos. Entonces, ¿de qué se trata? Te voy a contar un poco sobre eso. ¿Alguna vez te has imaginado bailar hasta morir? La verdad es que tengo 2 pies izquierdos, así que no. Pero creo que sería una forma interesante y poco común. Obviamente, no hablando metafóricamente, esto sucedió en 1518. Wow.
y se denominó la Plaga de Danza. Fue un evento en el que cientos de ciudadanos de Estrasburgo, perdón si no lo pronuncio bien porque no sé mucho sobre eso. No te preocupes, a veces palabras raras cuesta pronunciarlas bien. Se dice que es una ciudad dentro del Sacro, o que estaba dentro del Sacro Imperio Romano Germánico, que ahora es Francia. Y entonces cientos de personas bailaron sin control y aparentemente de mala gana. Te imaginas, estaban así como que muchas horas en el after party. Qué horror. Durante días. Y duró 2 meses al menos antes de terminar tan misteriosamente como empezó. ¿Y cómo fue que empezó esto? Te preguntarás, porque obviamente no puede aparecer de la nada. Sí, claro. No me imagino a la gente saliendo de sus casas y empezando a bailar nada más. Sí, vamos a bailar, vamos a perrear. Vamos a perrear. Bueno, dice que en julio de 1518... una mujer cuyo nombre era Frau Trofea, Trofea, tiene un nombre bastante peculiar. Bastante trofeo. Simplemente como que dijo, hoy parece que tengo ganas de bailar. Y salió a la calle y empezó a bailar frenéticamente. Wow. No se podía detener. A eso le llamo tener valor. O estaba muy inspirada. También. Siguió bailando hasta que dijo, ya no puedo más, y se desmayó del agotamiento. Así que descansó un poco y reanudó su frenético baile compulsivo. Y dice, y así continuó durante días y pasó una semana y todos dijeron, oh, eso parece interesante. Y entonces, ¿por qué no nos unimos? Y entonces, en un abrir y cerrar de ojo, aparecieron 30 personas más bailando de manera similar, sin descanso. Entonces, las autoridades de la ciudad dijeron, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué todos están bailando y no nos han invitado? Y cada vez se unía más y más y más gente. Ya sabes, como esos bailes de pueblo, sí, o de feria, o discotecas. Donde probablemente hasta perros y gatos estaban bailando. Quién sabe, pero había muchos bailarines. Y entonces a los líderes religiosos, como siempre, se les ocurrió una gran idea. Y dijeron, parece que están bailando demasiado. Vamos a hacer que bailan más porque así se va a solucionar todo. Y entonces armaron lugares especiales para que los bailarines se reunieran, contrataron músicos para acompañar el baile y bailarines profesionales para ayudar a los afectados a seguir bailando. O sea, ¿se hizo un fiestón de aquellos? No, wow. Ya me imagino. Pero hacer eso solo hizo que todo empeorara. Y entonces, ya sabes, cuando alguien está bailando, como que se te contagian las ganas de bailar. Sí, claro. Y tuvieron hasta 400 personas reunidas en el mismo lugar bailando. Todo parecía muy divertido en ese momento. Pero luego de estar bailando tanto tiempo, varios de ellos se empezaron a sofocar, a cansar y básicamente a tener paros cardíacos por tanta actividad física y a morir en el baile, literalmente. Sí, pues sí. Luego, a principios de septiembre de ese mismo año, 1518, como que empezó a decaer todo el evento. Y este fue el más documentado porque se dice que hubo muchas más epidemias de danza en Europa durante los siglos X al XVI. La gente de la antigüedad sí que se sabía divertir. De hecho, hasta la fecha no hay como una explicación lógica o que sea completamente segura. Y algunos dicen que básicamente fue una posesión demoníaca.
que los obligó a todos a bailar. ¿Sabes? En la antigüedad, todo lo que no se podía explicar se decía, es una posesión demoníaca, ¿no? Pues sí, clásico. Otros que dicen que quizá fue un sobrecalentamiento en la sangre de las personas, se sentían como que muy inspiradas a bailar, ¿no? Eso es raro, pero no es fuerte. Es así como que uno amanece un día y quiero bailar, vamos a bailar. El ritmo me poseyó, quiero bailar. Estoy poseída por el ritmo. Por el ritmo. Luego surgió como que una teoría por algunos investigadores ya de este siglo que dijeron que las personas que estaban bailando a lo mejor comieron pan hecho de harina de centeno y luego como debían tener un almacenamiento no tan salubre, ¿no? Se infectaba de un hongo llamado cornezuelo, que era muy común en el centeno, y que si tú lo consumes, te produce convulsiones y alucinaciones. Wow, algo parecido a lo que pasó, ¿no? Con las brujas de Salem, si han escuchado algo sobre eso. Fíjate que tomando en cuenta que la gente de la antigüedad ingería un sinnúmero de cosas que les hacían daño y no lo sabían, no me suena descabellado que hayan podido consumir algún tipo de alimento, sustancia o similar que sin que se dieran cuenta tal vez se drogaron, y eso fue lo que les permitió tener tanta resistencia por tanto tiempo para bailar. Sí, está documentado que tomaban muchas cosas extrañas que no sabían que eran tóxicas, ¿no? Así es. También algunos otros científicos han dicho que quizá eran parte de una secta y que bailaban para atraer favores divinos. Una de las teorías más aceptadas que nos dice, ¿no? La plaga de danza fue creada porque a todos les agarró un estrés extremo y les dio un trastorno psicogénico masivo. Es como que dijeron, el vecino está bailando, yo también debo bailar porque por alguna razón debe estar bailando, ¿no? De hecho, sí. ¿Y esto por qué? Porque en la época, ya sabes cómo fueron estas épocas pasadas llenas de hambrunas, no había suficiente evidencia científica para ver qué enfermedades existían, ¿no? Y entonces toda la gente se moría de cosas tan simples como lo es la viruela o la sífilis. Y básicamente todo eso los estresaba, ¿no? Tenían una realidad muy difícil, por lo cual intentaban escapar. Una vida muy bizarra en realidad. Ajá, de alguna manera querían escapar de eso. Y otra de las teorías es que dicen que a lo mejor por la creencia que tenían ellos a un santo llamado San Vito, que es el santo patrón de los epilépticos y de los bailarines, y que si no le rendías culto correctamente te maldecía, y entonces eso fue lo que provocó que todos fueran obligados a bailar. Pero hasta la fecha, pues sí que le dieron una buena ofrenda de cientos de personas. Cierto. Y pues hasta la fecha no se sabe con certeza, son todas las teorías que tengo sobre eso, pero es un tema muy curioso que ocurrió en la historia. Y pues ahora ocurre, pero es voluntario. Sí, claro. Aunque ya no mueren, pero bueno. ¿Quién sabe? Bueno, tal vez algunos. No me atrevo a afirmar que no pase algo así, ¿no? Que no pase algo verdad. Así. Pero bueno, ese ha sido mi tema por hoy. Muy bien, creo bastante interesante. Es interesante, cierto. Sí, la verdad es que sí. Aún sigo pensando en lo curioso que debe de ser ver gente muriendo por bailar. Sí, no, qué triste, pero qué extraño, ¿no? A lo mejor fue un caso de histeria colectiva. ¿Ves que de repente cuando alguien se enferma en tu salón, de repente empiezan a enfermarse otras personas porque les da un caso de histeria colectiva? Me acaba de ocurrir la teoría de que alguien dijo, si no bailan van a morir. Y como empezó a morir gente, creyeron que era verdad y siguieron bailando. Pero empezaron a morir por cansancio, pero sí ellos quizá pensaron que era una maldición y dijeron, pues tenemos que seguir bailando, si no vamos a morir. Es verdad, sigue bailando. Cierto. Hasta que ya no queda nadie. Cierto. Qué historia más
interesante y misterioso. Así es. Sí, bueno, está muy bien. Ese tipo de historias de misterio son interesantes y por eso les traigo una más. Ajá. Esta historia se titula El extraño caso de las máscaras de plomo. Suena interesante. Suena interesante. ¿Alguna vez Ujú. te llegas a imaginar qué sería si de pronto desapareces Pues sí. y te encuentran vestida de una forma bastante extraña, Ujú. muy misteriosa y sin explicación alguna? Pues no quisiera Y pensar en eso, ¿no? Sería siniestro. pues es bastante extraño. Cierto. Pues este caso trata sobre eso y se remonta a la década de los 60, No en está realidad tan en lejano. 1966. Ujú. Y bueno, esta historia habla acerca de dos técnicos electrónicos, uno llamado Manuel Pereira y otro llamado Miguel José Viana. Los nombres no son tan extraños, pero bueno, igual Son para estar latinos, ¿no? Suena como así es, son parte de de la Brasil, comunidad latina. Ajá. son de Brasil, o bueno, más bien, eran Eran. Sí. residentes en Campos do... No sé cómo se pronuncia esta palabra porque no sé portugués, pero bueno, la voy a leer tal cual. Ajá. Es Goitacoses. No sé cómo se pronuncia, pero bueno, eran una localidad brasileña. Estas dos personas, como ya lo mencioné, eran técnicos electrónicos. Resulta que un día avisaron a sus familias que iban a ir de compras porque necesitaban algunas piezas para reparar unos televisores en Río de Janeiro. Ujú. Se subieron a un autobús y viajaron 250 kilómetros hacia el sureste del país. Vaya. Se fueron lejos. Bastante lejos, Ujú. pero tristemente esta fue la última vez que se les vio con vida. Ujú. Tras varios días después, un joven que se encontraba caminando por una colina cercana al Río de Janeiro Ujú. encontró los dos cuerpos de los técnicos, tristemente sin vida. Lo curioso es que cuando encuentra estos cuerpos fue de una manera muy misteriosa. Ninguno de los dos presentaba violencia física, es decir, no tenían eh, Golpe ni ninguna nada. marca fueron de que fueron atacados o de que fueron violentados. Pero lo más curioso de todo Ujú. es que vestían una especie de ¿Overol? ¿O algo así? no, de una... Ay, se me fue la palabra. ¿Cómo le llaman a estas cositas ¿Qué cositas? para la lluvia? El impermeable. Ah, rayos. Ah, Como hace sí. años que no ocupo Una capita impermeable. una capita impermeable. Vestían trajes, una capita impermeable. Y los dos llevaban en la cabeza unas extrañas máscaras de plomo que cubrían sus ojos. Y lo extraño de esto es que esas máscaras las habían diseñado ellos mismos. ¿Eran ingenieros, me dijiste? No, eran técnicos Técnicos en electrónicos. electrónica, Ajá. algo Sí, así. técnicos electrónicos, así es. Ujú. Pero ellos habían diseñado esas máscaras, eran de plomo y cubrían sus ojos. Me imagino que deben ser como estas máscaras que ocupan De que los hacen soldadores soldaduras. Ajá. para cubrir sus ojos. Y, y al lado de ellos encontraron también una libreta Ujú. que tenía dos mensajes muy misteriosos. El primero decía 4:30, estar en un lugar acordado. Vaya. El segundo decía 6:30, tragar las cápsulas. Después del efecto, proteger los metales, esperar a la señal de la máscara. Al lado de esa libreta había una botella de agua vacía y un paquete con dos toallas. Ujú. Las investigaciones que se llevaron a cabo sobre el caso, indicaron, o más bien supusieron, que las máscaras las tenían porque esperaban en entrar en contacto con algún tipo de radiación. Y ¿Y otro de por eso los las datos, pastillas?
pues tiene sentido, pero ¿Ves que hay pues pastillas no, contra la radiación? He claro, pero no escuchado. sé. O Sí, quizá yo ellos también. decidieron pasar a mejor vida. Pues a mí no me suena tan descabellado, pero pues tristemente nunca se encontró Es que podría ser ninguna. un caso parecido al de la epidemia de baile, que se les metió una idea en la cabeza Exacto. y pues tomaron alguna decisión que no era la Pues sí, correcta. O también es, pudieron tener un encuentro con un alien. No lo sabemos. pues sí, es, es curioso porque pues hay varias suposiciones sobre lo que pasó como en todos los casos, ¿no? Pero realmente nunca se supo. Lo curioso de todo es que no presentan ningún Golpe ni ningún nada. signo de golpes ni nada, lo cual hace suponer que probablemente ellos mismos fueron los que decidieron terminar con sus vidas, pero ¿Y nunca pues les nunca hicieron lo así sabremos. como una autopsia o algo que analizara los químicos Pues o sí se hizo medicamentos que una tuvieran autopsia, en pero la sangre? según los resultados de la autopsia, Ujú. nunca se encontró ningún indicio de envenenamiento ni de ninguna sustancia rara en No, su cuerpo. extraño. Ajá. Y las Entonces, máscaras, quién sabe, como para pues sí, qué, ¿no? no lo sabe. ¿No? Dentro de la investigación hubo una mujer que declaró que los había visto y que parecían un poco nerviosos y que constantemente miraban a un reloj. Sí, Pero es que habían pues, anotado cierto horario también en sus claro, libretas. entonces presentaban como que un comportamiento Errático. misterioso, ¿no? Errático, pero realmente no, o sea, nunca, o sea, no se percataron de nada más extraño. Y por ejemplo, otra cosa curiosa es que nunca encontraron un porqué a las toallas que llevaban o a los impermeables. Realmente fue algo totalmente fuera de lugar y que no tenía ningún tipo de explicación ni de sentido. Explicación lógica, ¿verdad? Así Estaba es. como turbio el asunto. Sí, muchas personas se han aventurado a crear hipótesis, pero pues No se nada pueden comprobar. realmente. Sí, no. Muchos hablan sobre suicidio, otros hablan sobre cuestiones de sectas, pero realmente pues no. Abducción extraterrestre, ¿no? Porque los cuerpos Sí, están. pues mira, algo curioso exactamente que acabas de tocar ese tema. Un dato curioso es que los dos eran apasionados de la ufología. Sí, Entonces, eh, ahí está eso el tal vez, detalle. ahí está el detalle tal Ujú. vez que puede explicar el porqué de su comportamiento y de sus máscaras y cosas así. ¿Y qué Pero estaban pensando? ¿Qué hicieron? ¿Por sí, qué? y por ejemplo, una hipótesis muy curiosa, interesante y divertida Ujú. es que hay gente que asegura que lo que estaban tratando de hacer era viajar en el tiempo. Vaya. Cosa curiosa, pero sin mucho fundamento y sentido. No hay suficiente Pero evidencia para no, realmente no. demostrar que estaban Eso es, intentando viajar en el sí, tiempo. eso es lo misterioso del caso, que no hay suficiente evidencia para nada y realmente no hay como una explicación Es un lógica o misterio sin cuerda. resolver. Es un misterio sin resolver, bastante interesante, con varias circunstancias que llaman la Raras. atención por lo raro y lo inexplicable. Son esas historias que te dejan como con la oportunidad de dejar volar tu imaginación De y crear analizar, tu ¿no? propia Ah, hipótesis cierto, después de analizar el caso. cierto. Y Bastante bien, interesante. esta fue una historia interesante y para complementar las historias de misterio de este capítulo. Del día de hoy. Espero que Del nos día. comenten cuál fue su favorita. Claro. Si tienen alguna teoría, porque recuerden, nosotros opinamos, pero no tenemos la razón. Siempre. Así es. O sea, Solo es nuestra opinión. exponemos la información y todos son libres de comentar y de opinar y también de contribuir, porque tal vez ellos tengan algún otro dato interesante Interesante. sobre alguno de estos temas y sería bueno que pudieran Aportarnos, comentarlo ¿cierto? para que lo aporten y sea
esto todavía mejor. Y pues bien, espero que hayan pasado un buen rato con nosotros en esta conversación tan interesante que tuvimos. Pueden dejarnos también sus sugerencias sobre algún tema que sí, claro, lo que deseen que hablemos sería interesante. Y pues eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Espero que nos acompañen en el próximo capítulo. Claro, síganos por favor, vamos a estar hablando de cosas interesantes y tratando de traerles información divertida y que les resulte de mucho entretenimiento. Y si les gusta nuestro contenido, no se olviden de dar like, compartir con sus amigos y suscribirse para más. Muchísimas gracias. Nos vamos a agradecer mucho el apoyo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós.